Sean todos bienvenidos, sean todos gozosos, estemos todos alegres porque la misericordia de Dios es grande, amén. Y Él ha sido bueno para con todos nosotros. Aquí hay un espíritu de paz, aquí hay un espíritu de bien y aquí estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Usted y yo salimos de acá bendecidos. Todo lo que ha sido declarado en su contra, Dios lo revierte para bendición. Los hijos de Dios, dice Números, que cuando se ha sido decretada la bendición, le dijo a Balaam, ya mi pueblo ha sido bendecido y sobre él no puede haber maldición, porque el que yo bendiga no puede ser cambiada la bendición. Así que todos nosotros estamos bajo la bendición del Dios Todopoderoso, amén, del Altísimo de Dios. Vamos a estar abriendo nuestras escrituras. Vamos a ir al libro de Ageo, capítulo 1. Vamos a ir. Es un profeta menor. Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Está después de Sofonías, hermanos. Ageo capítulo 1. Vamos a leer del 1 en adelante. Cuando lo tenemos, nos ponemos sobre nuestros pies para reverenciar la presencia de Dios. Amén. Comienzo con 7 amenes. Ya todos los tenemos, amén. Y dice así, honrando a Dios Padre y al Hijo y con la comunión del Santo Espíritu de Dios esta tarde. Dice así el título: exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. No ha llegado aún el ¿qué? El tiempo, dígalo conmigo, al contar 3, 1, 2, 3. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea ¿qué? Reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, Ageo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas, con cerámica, buenas puertas, buenos muebles, buenas pantallas, Ageo. Yo me pregunto, yo soy Dios, pero me pregunto, ¿es tiempo de que ustedes tengan sus buenas casas y mi casa desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis pocos, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este tiempo, en este momento, Señor. Tu palabra va a ser expuesta, Padre. Creemos, Señor, y lo sabemos, que tu palabra no volverá vacía. Tu palabra hará el efecto por la cual tú la creaste, para que todos nosotros en ti no nos perdamos, sino que permanezcamos como fruto eterno para gloria de Dios Padre, cumpliendo tu propósito tanto en esta tierra de los vivientes como en la eternidad, en la cual tú tienes ya preparada habitación para cada uno de nosotros, tus hijos. Sea la gloria y la honra para Dios. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, Padre Celestial, te lo pedimos. Gracias, Señor. Prepara nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene y trajo donde anotar, hermano, usted puede anotar el tema sería: actúa hoy, porque tienes recompensa mañana. Amén. Disculpe. ¿Cómo se llama el tema? Actúa hoy porque tendrás recompensa. ¿Cuándo? Mañana. El título se titula Apúrese.
Para los que un día van a tener la oportunidad de dar un sermón, recuerde que el sermón se compone de varias fases, el cuerpo del sermón. El primero es el tema. El segundo es el título. El título es lo que acapara, ¿verdad?, la atención. Lo que acapara la atención. Y el tema es lo que está fundamentado el mensaje, en la cual va a ser su desarrollo. Después está la introducción, y después está el cuerpo del mensaje y la conclusión. En este caso, mi amado hermano, el título es Apúrese. Dice la palabra de Dios que Dios llama a exhortar a edificar el templo. Dice la palabra que Dios le aparece al profeta Ageo. Ageo es el primer profeta que levanta a Dios en la era post-exílica. ¿Qué significa esto? Miren, significa que Israel desobedeció a Dios, no anduvo en los caminos de Dios, y por eso Dios utilizó a un rey llamado Nabucodonosor, donde de una ciudad que hoy se conoce como Irak. Lo han ido a mencionar, Irak. Han ido a mencionar Saddam Hussein. ¿Le suena algo? Sí. Bien, en la Biblia Irak es Babilonia y su rey, en lugar de Saddam Hussein, podríamos decir que se llama Nabucodonosor. En ese entonces no era Saddam Hussein, sino que era Nabucodonosor, el primer imperio de oro. Bien, el primer imperio Dios lo utiliza Irak, más o menos 4,000 kilómetros de distancia, para que vaya contra Israel y la tome cautiva. Entonces empieza lo que llamamos el cautiverio babilónico, que es que va y toma cautiva a Judá y la lleva a Irak. Entonces Irak o Babilonia es donde pasan los ríos del Tigris y el Éufrates. Allá hay varias escrituras donde los judíos, ya estando cautivos allá, dice como en los ríos de Babilonia. Hasta hay una canción que ustedes han escuchado. Ellos se sentaban junto al río y no tenían ganas de adorar. ¿Cómo adoraremos si estamos cautivos en una tierra dispersa que no es de nosotros? Pero al tiempo pasado, los 70 años que había sido escrita la profecía en Isaías, capítulo 49, 25 y otros capítulos más en Isaías, decía que el pueblo iba a estar 70 años, y después de los 70 años Dios levantaría nuevamente su misericordia, traería su gracia y restablecería a Israel. Bien, aquí entra Ageo. Ageo es el primer profeta que viene de regreso. Tenía aproximadamente unos 80 años cuando él participó en la cautividad. O sea, Ageo fue un niño aproximadamente de unos 10 a 15 años cuando fue cautivado Israel. Entonces Ageo pudo ver cómo era el esplendor del primer tiempo, pudo conocer el templo, pudo conocer todo lo que había en el templo y pudo conocer la gloria que se manifestaba en el templo en aquel entonces. Por tanto, es uno de los profetas muy importantes para Dios. Por eso lo levanta de primero, porque Ageo mantiene el plan en su mente original de lo que era lo más importante para Israel, y era edificar y restaurar ¿qué? El templo. Había algo muy importante. Hacía aproximadamente unos 10 años atrás había llegado Nehemías juntamente con Esdras, y había llegado otros constructores, pero ellos fueron enviados también por el rey para edificar los muros. No sé si tienen la imagen. Para edificar los muros ¿de qué? De la ciudad. Entonces Nehemías se encargó de edificar los muros de la ciudad, pero había algo mucho más importante que Ageo sabía y conocía. Podemos tener los muros edificados y podemos tener todas las puertas selladas, porque Nehemías restauró 12 puertas y restauró todos los muros. Por tanto, rodeó la ciudad y la puso en una seguridad aparente. Pero cuando Ageo llega por orden de Dios, él se da cuenta que no solamente es importante restaurar los muros de la ciudad, los que están afuera de la ciudad, sino que es importante restaurar los muros del templo. Porque Ageo entendió, de acuerdo al plan original, que ¿para qué tener una gran ciudad y para qué tenerla protegida si el templo de Dios está destruido? ¿Me están comprendiendo? Por tanto, veamos aquí tan importante, mi amado hermano, es tan importante para Israel, es muy importante tener un templo construido, porque el templo, dice la profecía, que sería el único lugar donde la gloria de Dios se habría de manifestar. El templo es el que produce la bendición, y de ahí estaría la ley que produce la guianza y la restitución. También estaría representado el maná, que es el pan de Dios, pues la palabra de
de los sacerdotes, y también en el templo estaría representada la vara de Aarón, que estaba dentro del arca, que es la instrucción y la autoridad de Dios sobre el pueblo. ¿Para qué? Para enseñar al pueblo. Entonces, importante, lo más importante era restaurar el templo. Ya los muros alrededor, ya Nehemías había reconstruido todos estos muros que están alrededor. Ven, todos estos muros que están alrededor, Nehemías los había reconstruido. Pero eso del centro estaba ¿cómo? Estaba destruido. Habían pasado 70 años y estaba destruido. Entonces vino palabra de Dios a Ageo, que significa fiesta, Hagai, que significa fiesta, y le dice de esta forma: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea ¿qué? Reedificada. Estamos en Ageo capítulo 2, verso 2. Dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea ¿qué? Edificada. Pero entendamos algo importante. Lo primero que debe de ser edificado en Jerusalén, en Israel, en Judá, es la casa de Dios. Y había algo aquí que contrastaba, o sea, no estaba muy de acuerdo, porque Dios miraba que todos los que estaban ya, los que habían venido del post-exilio, los que ya estaban en Jerusalén a cargo de Zorobabel, entonces ellos pudieron construir, Juan, sus casitas. Todos tenían sus buenas casas, sus buenas cerámicas, todos tenían sus paredes bien bonitas y sus techos y sus cielos rasos. Todos tenían ya listo todo, pero la casa de Jehová seguía estando ¿qué? En ruinas. ¿Sabe, mi amado hermano? Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que el pueblo le hacía falta recurso social o recurso personal o recurso económico? ¿Qué dice usted? De ninguna manera. Porque sí tenían el recurso social, porque habían podido construir sus casas, eran constructores. Tenían el recurso social porque se habían reagrupado en comunidad. Y tenían el recurso económico porque sí pudieron comprar la cerámica para sus casas. Pero había algo que Dios reclamaba y decía, ¿cómo es posible que hayan podido comprar la cerámica de sus casas? Y mi templo, que debe ser lo más importante, donde está mi palabra, donde se da el bien, donde se da la bendición, donde se da y se imparte el conocimiento de Dios revelado a la tierra, está en ruinas. ¿Tenía razón Jehová de estar un poco enojado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios había dado la orden de hacía días: edifiquen mi casa, y se la dio a Zorobabel, que era el encargado o el administrador, o podríamos decirlo así, el alcalde de Jerusalén. Y había comenzado la reedificación, pero a los 5 años se había cansado y lo habían dejado botado. No habían terminado de reedificar sus casas, la casa de Dios, pero sí sus casas. Mi amado hermano, entendamos algo. El llamado de Dios es para este tiempo. El llamado de Dios no solamente, y la exhortación fue para el pueblo de Israel, sino que el llamado de Dios es para nosotros, para hoy, para la iglesia, para cada uno de nosotros, para que entendamos que el recurso más importante que Dios tiene en la tierra es usted. Y soy yo, y usted es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo está su casa de Dios? ¿Cómo está la casa de Dios en usted? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está Dios en usted? ¿Cuánto tiene usted retardando, mi amado hermanos? ¿Cuánto tiene usted y yo retardando la edificación? ¿Cuánto tenemos retardando la edificación? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque la postergidad, mi amado hermano, es dejar una cosa para hacerla después de otra que se tenía previsto actuar en primera instancia. Eso es postergidad. ¿Por qué? Este era el fallo que tenía el pueblo de Israel. Dice aquí la palabra, dice, este pueblo dice, no ha llegado ¿qué? El tiempo de que la casa de Jehová sea ¿qué? Edificada. ¿Eso a quién se le parece, hermanos?
Dice Dios, le dice a Ageo, este pueblo dice que no ha llegado el tiempo en que mi casa sea edificada. El pueblo dice, ¿cómo se llama eso? Postergar. Mañana, pastor, mañana yo trabajo con los jóvenes. Mañana yo trabajo con las damas. Mañana yo predico, pastor. Mañana yo voy a evangelismo. Y hay una convocatoria y lo postergamos. Y Dios te dice, es tiempo que levantes tu ministerio, y nosotros decimos que mañana. Muchas frases como lo haré ahorita. ¿Para qué ya? Mejor te llamo mañana. Después lo hago. Esto puede ocasionar pérdida, dolor. Después, mi amado hermano, las cosas cambian. El día de mañana todo cambia. El día se convierte en noche y en noche en día. Y después un día, mi amado hermano, la vida deja de existir. No podemos nosotros postergar la construcción del Espíritu Santo, porque déjeme decirle que el templo nuevo es usted. Ha sido constituido desde que se rasgó el velo en el templo. Usted es el nuevo templo del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué tanto lo tenemos construido nosotros? ¿Qué tanto lo hemos edificado? ¿O estaremos postergando para mañana? ¿O estaremos día con día postergando? No, hermano. Si usted es templo del Espíritu Santo, déjeme decirle, si usted no lo sabe, que el templo es donde se encuentra la gloria de Dios. Es donde se manifiesta la gloria de Dios. Dios no puede manifestar su gloria si no es a través del templo. Dios nunca pudo manifestarse sino hasta que le dijo a Moisés: Moisés, por lo menos hágame un tabernáculo. Y hasta el día que Moisés hizo una casa rodante, o una casa móvil, o un templo móvil que se conoce como tabernáculo, hasta esa vez, primera vez, la nube de Dios descendió en medio del tabernáculo para manifestar su gloria. ¿Y para qué se manifiesta la gloria? Mire, hermanos, la gloria se manifiesta para traer bendición, para traer salud, para traer dirección, porque no había dirección en el pueblo si la gloria no estaba hablándole a Moisés qué tenían que hacer. El pueblo no sabía para dónde agarrar en un desierto tan grande si la nube no se manifestaba primero. Cuando habían problemas en el pueblo y diferentes circunstancias, la nube bajaba y le decía a Moisés: ¿sabe qué? Vamos a hacer esto y esto y esto, porque había manifestación. No hay otro lugar donde Dios se manifieste si no es en el templo, a través de usted y de mí, como templo del Espíritu Santo. Y entonces Zorobabel postergaba. Josué y Josadac, que tiene que ser el sumo sacerdote, y Zorobabel como administrador de Judá, postergaban, hasta que un día Dios levanta a Ageo. Ya Ageo tiene unos 80 años. Él viene después del exilio y da la voz de Dios a través del profeta. Si hay algo que nosotros tenemos que escuchar, es la voz de Dios a través del profeta, a través de los que se paran aquí, a través de nuestros pastores, y empezar a escuchar la voz de Dios que dice: ya no es tiempo de postergar. Este es el tiempo de Dios para esta iglesia, para usted, para su vida, para tomar una acción en Cristo. Porque déjeme decirle que una de las consecuencias que el pueblo tenía era que trabajaban mucho, dice, y no lograban tener nada. Y su salario se les iba por la bolsa, como si estuviese la bolsa rota. Y comían, dice el profeta Ageo, que le dice Jehová: dile a mi pueblo, ustedes comen y no son saciados. Toman y toman agua y tienen siempre sed. Ustedes trabajan mucho y recogen, pero yo les disipo todo. Ustedes almacenan en sus casas, pero yo los disipo, porque no están de acuerdo a mi orden. Primero en mi casa, primero en mi iglesia, primero en mi templo, primero son los ministros, primero es el diezmo, la ofrenda y la bendición, y yo traeré sobre la casa restitución. El pueblo se quejaba, dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra, está escrito aquí, no lo estoy diciendo yo. Dice: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesanadas. Hermano, no es malo. No es malo tener grandes casas.
Lo más lindo que hay es una casa linda con una cerámica española, francesa, con esas cerámicas tan hermosas, que tenga piscina, que tenga 5 pisos y que tenga un helipuerto arriba para aterrizar el helicóptero y que tenga de todo. Hermano, no hay nada malo en eso, no hay pecado. Lo que pasaba con el pueblo de Israel era que ellos les estaban dando prioridad todo para su casa. Se esforzaban pero traían para su casa. No llevaban al templo nada. Iban y trabajaban pero compraban para ellos, para almacenar, dice la palabra. Dice el profeta, dice vosotros sembráis mucho. Entonces ellos se preocupaban y trabajaban mucho, hermano. Trabajaban mucho y trabajaban y sembraban y sembraban y sembraban y sembraban mucho, dice la palabra. Y no es que Dios está reclamando que se sembre mucho, porque Dios es ley en sí mismo y Dios no se puede contradecir. Dios mismo le dijo a Josué: esfuérzate poco. ¿Qué le dijo Jehová? No, esfuérzate mucho. Entonces no es pecado en que usted trabaje 24 horas. Si usted quiere trabajar y esforzarse mucho, pero siempre sepa que lo que usted hace en su esfuerzo es porque Dios se lo da a usted, es porque Dios se lo provee, es porque Dios quiere bendecirlo, pero lo bendecirá en cuanto tú proveas para tu casa primero. Dice la palabra de Dios que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y sobre todo mayormente para los suyos. Dice la palabra que el pueblo trabajaba mucho. Dice, y recogían poco. Coméis y no os saciáis. Pues así dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros ¿qué? Sobre vuestros caminos. ¿Sabe, mi amado hermano? La iglesia de hoy es la representación del pueblo de Dios de hace 2536 más 19 años, como 50. Porque resulta ser que Dios marcó la historia antes y después de. Entonces los años antes de Jesús se cuentan de arriba hacia abajo. 1000 años antes, la profecía de Isaías fue 800 años antes. Cuando vino Babilonia fue en el 586 y después cuando Ageo vuelve es el 534 antes de Cristo. Y así sucesivamente se va arrimando al cero. Entonces si sumamos los 500 años de la profecía más 2019 que tenemos ahora, mi amado hermano, estamos hablando de más de 2500 años. La profecía sigue teniendo efecto. Pregúntese usted por qué usted muchas veces ha emprendido un proyecto y no logra sacarlo adelante. Pregúntese. Y no porque yo se lo digo. Jesús le decía a Ageo: dígale al pueblo que se pregunten. Cuando él dice mediten sobre vuestros caminos, está diciendo dígale al pueblo que se pregunte por qué es que ustedes trabajan hasta los domingos y cuando recogen todo el pago y van a ver cuánto les quedan, 2000 colones, ni para comprarse una palomita de maíz. Pregúntese, porque usted siembra tanto, siembra y hace cientos de negocios, y cuando usted va a ver qué le quedó al final de año, mi amado hermano, usted no tiene nada. Pero pregúntese usted por qué de pronto otro compró los mejores zapatos y pagó por esas tenis, no voy a decir la marca, y pagó por todo, ¿sabe? Y de pronto esos zapatos están así abiertos y se sale la lengua y el dedo gordo de los zapatos. Pregúntese por qué a usted no le está durando ese vestido. Pregúntese por qué a usted no le está durando, mi amado hermano, las cosas. Dice la profecía, aquí está escrito, hermanos, dice: sembráis mucho y recogéis poco. Dice: y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco ¿qué? En saco roto. Mi amado hermano, no hay otra fórmula en la cual Dios pueda bendecir nuestras vidas si no es primero preocupándonos por la casa de Dios. No existe para el cristiano, para el pueblo de Dios, para Israel y para nosotros el Israel espiritual, otra fórmula que usted y yo sea bendecidos si primero no reedificamos el templo de Dios en nuestras vidas. Y aquí estamos usando un paralelismo tanto espiritual como natural.
Yo no quiero que usted llegue y diga, Carlos está diciendo es que si no traemos todo el salario de la iglesia, Dios no nos va a bendecir. Estamos usando paralelismo espiritual. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, si usted lo analiza espiritualmente, tiene que ver primero con su templo. Nada que se manifieste en lo natural primero no ha sido creado en lo espiritual. Nada. La tierra, para que existiera, fue creado en lo espiritual primero, antes que fuese fundada. Usted y yo, como seres humanos, fuimos creados primero en la mente de Dios. ¿O acaso el Génesis no dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y en nuestra semejanza? Antes que nosotros existiéramos, en lo espiritual ya existíamos. Por tanto, el pensamiento espiritual hace que las cosas naturales se manifiesten. Si nosotros espiritualmente nos damos por vencidos, ya físicamente estamos vencidos. Si nosotros vemos que las cosas no suceden espiritualmente, físicamente no van a suceder. Pero si usted en el poder del Espíritu ve más allá de lo natural, ve un poco más allá y cree en la profecía que está escrita, que Dios bendeciría tu casa, bendeciría tu familia, bendeciría tu negocio, bendeciría tus finanzas, bendeciría con salud, es porque lo espiritual ha sido formado en ti a través de la fe en Cristo y la palabra de Dios. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. Pero es que no, pastor, yo trabajo muchísimo. Yo trabajo muchísimo y no me queda tiempo para ir el domingo al culto. Es el único día que yo tengo para descansar, para ir a la playa, para hacer esto. ¿Cómo es posible? Yo trabajo muchísimo. Hermano, ¿sabe? Cuando nosotros decimos eso, ¿sabe usted qué está diciendo? Está diciendo que todos los que estamos aquí somos unos vagos. Yo le pregunto a ustedes, ¿usted es un vago? ¿Ah? Dígalo. Entonces, ¿por qué usted sí puede estar aquí y el otro no? ¿Y por qué usted sí está aquí? Porque usted es de las que creen en que Dios va a bendecir la siembra, porque usted está edificando el templo de Dios primero para bendecir tu vida. No existe, mi amado hermano, ninguna maldición ni ninguna arma forjada que no haya de ser aplicada en tu vida. Satanás, dice la Biblia, podrá crearla, porque dice que no se fabricarán las armas. No, dice que se harán las armas, y cuando se les meta ahí la bala para disparar, lo que hará Jesucristo es trabar para que no salga esa bala y llegue al destino contra ti, porque Dios te ha bendecido sobrenaturalmente y nada que sea contra ti será puesto. Y nada, por tanto, cada vez que nosotros construyamos el templo de Dios en nuestros corazones, edificamos a Dios, agradamos al Señor, agradamos su voluntad, agradamos lo que Él ha decretado para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Fácil es? No. Así como usted ha demostrado que usted es valiente, que usted está aquí, usted podría estar en otro lugar. Usted ha trabajado toda la semana. Usted está edificando el cuerpo de Cristo, está edificando el templo del Espíritu Santo y está edificando a Cristo en usted. Por tanto, la manifestación de la bendición de Dios es sobre su casa. Dice la palabra. Bien, muchachos, miren, mediten sobre vuestros caminos. Mediten sobre vuestros caminos. No pongan más excusas. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando con el pueblo? Que todo era una excusa. Todo era una excusa. Hagámoslo para después, dice Dios. Dios dice, el pueblo posterga, dice que lo hagan después, que no es tiempo, dice. Que no es tiempo. No es tiempo para crecer todavía. No es tiempo para ampliarnos. Hermano, si usted se hace un examen delante de la presencia de Dios, ¿cuántos de ustedes, y yo mismo me incluyo, hemos pensado que no es tiempo todavía de expandirnos? Que no es todavía el tiempo para crecer en este lugar. ¿Cuántos hemos pensado no es el tiempo todavía para activar nuestro ministerio? ¿Cuántos hemos pensado no podemos hacerlo? Pero Dios está mirando, porque Dios dice, son solo excusas. Porque si ustedes se activan en mi presencia,
yo haré por ustedes lo que ustedes no pueden hacer por mí. ¿Cómo es esto en español? Significa, hermano, que si usted trabaja para Dios, Dios no dejará de trabajar para usted. Y si usted paga las cuentas de Dios, Dios no dejará de pagar sus cuentas. Pero esto es y es para Dios. Lo que nosotros tenemos que entender, que Dios está dispuesto, pero su pueblo no. Que Dios está ahora y es ahora y no hay que dejarlo para mañana. Pero nosotros no estamos dispuestos. Pero el llamado y la reflexión es: apúrese, active hoy. Si usted hace tiempo está pensando en ponerse un negocio, hágalo hoy por Dios. Créale a Dios hoy, no dure mañana. Si usted ha querido estudiar algo, hágalo hoy, porque mañana no existe. Mañana las cosas se vuelven diferentes. Cambia la opinión de la gente. Mañana se convierte en noche y la vida se termina. El tiempo de Dios es hoy, porque dice Corintios: el día de salvación, el día aceptable es hoy, dice su palabra. No puede existir un mañana. La exhortación de Dios es edificar mañana, no es edificar hoy. El único que yo veo en la escritura, Éxodo capítulo 4, capítulo 5, es a Faraón, que le dice Moisés: Faraón, dígame cuándo quiere que le quite las plagas de piojos. Y le dice Faraón: venga mañana. Venga mañana, hermano. ¿Usted lo ha leído? En lugar de decir: no, Moisés, por favor, mire, dígale a su Dios que por favor me ayude y me quite estos piojos. No, el orgullo, venga mañana, venga mañana. ¿Sabe? Así es el hombre cuando Dios le dice: actúe ya, haga ya, vaya ya, actúe de esta forma, pero ya. Muchas veces el orgullo del hombre dice: no, es que él es el que me tiene que venir a pedir perdón a mí. Él fue el que me dijo eso. ¿Cómo es posible? No, hermano, actúe ya. Si usted tiene que perdonar a alguien, edifique el templo de Dios en usted. Vaya y perdone. Si usted tiene que dar a alguien y bendecir a alguien, bendígalo ya. Edifique el templo de Dios hoy. No permita que el templo de Dios esté en ruinas. Muchas veces el templo del Espíritu Santo está en ruinas, viéndolo desde el ángulo espiritual que somos nosotros. ¿Sabe por qué estamos en ruinas? Porque usted está solo como para usted, para usted. Dios, bendíceme, ayúdame, como la cabra, pastor, como la oveja. Bendíceme, ayúdame, súpleme, hágame. Así estamos para nosotros. Yo le dijera a usted: ¿cuáles han sido sus metas este año? ¿Cuántas ha logrado y cuántas está por lograr? ¿Y en cuántas de ellas usted contempló la casa de Dios? Deme su respuesta, pero en usted mismo, no me lo diga a mí. Y usted verá qué tanto está construido la casa de Dios en nosotros. Dice la palabra: meditemos sobre vuestros caminos. Si usted y yo queremos que nos vaya bien, hermanos, primero construyamos el templo del Espíritu Santo y en el plano natural construyamos la casa de Dios. Dese por la casa del Señor, porque este es el lugar que Dios ha creado. ¿Usted cree que nosotros estamos aquí todos porque quisimos estar aquí? No, no. Hermano, si usted me pregunta a mí si yo un día iba a vivir en Turrialba hace 8 años, yo le hubiera dicho no. Yo no sé cómo llegué a Turrialba. Yo no sé cómo usted llegó a Turrialba. Yo no sé si usted nació aquí. Lo único que sí sé es que cuando Dios junta a un Josadac, cuando Dios junta a un Josué, cuando Dios junta a un rey Ciro para que dé la orden para que edifique, y cuando Dios levanta a un sacerdote y profeta como Ageo, las cosas de Dios tienen que darse. Y ese es usted y yo. No hay nada que a la palabra de Dios, el que ha sido ordenado, se detenga para cumplir el propósito de Dios. Y ahí usted y yo estamos colados, yo no sé cómo, pero dele gracias a Dios que en su misericordia lo tomó en cuenta a usted y a mí.
Hermano, ¿sabe qué significa esto en español? Que si aquí hay que hacer algo en este lugar, usted fue el elegido. Usted fue el elegido. No había otra fórmula. Cuando Dios buscó en la tierra, dijo: ¿quién se levanta por Turrialba? ¿Quién hace crecer? ¿Quién levanta el templo? ¿Quién avanza? ¿Quién ofrenda? ¿Quién sana? ¿Quién da la bendición en Turrialba? Miró y los miró a usted. No había otro. Si algo hace Dios es que Él pasa de revista primero antes de poder ejercer y crecer. Jesús no pudo edificar su ministerio y crecer él mismo, crecer su ministerio, si primero no pasa revista y hace un revuelo en todo Jerusalén y dice: ¿a quién escojo? Él tuvo que mirar y dijo: allá está Natanael debajo de aquel árbol, allá está Andrés pescando, allá está Pedro también cosiendo las redes, allá está Santiago el mayor y está Santiago el menor, hermano de Juan, y Juan también viene conmigo, y este Judas Iscariote también viene conmigo. Pero él eligió un equipo porque él sabía que en el equipo él podía levantar la estructura de Dios, que era su reino, que era construir su reino. El templo del Espíritu Santo de Dios es usted. Y nosotros nos edificamos y crecemos conforme nosotros edificamos a la casa de Dios en nuestras vidas a través de la fe. No hay otra fórmula de la cual hace edificar la casa si no es a través de la fe. Mi amado hermano, Nehemías había ya edificado los muros de afuera. Nehemías había tapado las 12 puertas que estaban destruidas, pero aún los muros de la casa de Dios estaban sin restaurarse. Por tanto, Dios hoy levanta a usted como ese Ageo. Dios me levanta a mí como ese Ageo. Dios me lo levanta a usted para profetizar sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su familia. Todo lo que usted va a sembrar ahora en adelante no será quitado, será bendecido. Recogerá no poco, dice el Señor, sino recogerá mucho. Todo en cuanto usted deposite, que también traerá a su casa lo que corresponde al Señor. Dios hará que tus vestidos permanezcan. Dios hará que tú bebas y seas saciado. Dios dará la lluvia temprana de enero y la tardía de diciembre, y nunca faltará pan en tu mesa, por cuanto hemos creído en el Señor. Yo le insto, mi amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús, a que nosotros nos levantemos, vayamos y edifiquemos. Cuando Dios termina la exhortación y le dice a Ageo: dígale al pueblo, por segunda vez hace la exhortación, díganle que revuelvan a meditar. En el versículo más abajo, mediten otra vez en el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten nuevamente, Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. 2 veces. Ahí está reafirmando la primera llamada de atención: mediten sobre vuestros caminos. Y suban ¿a dónde? Al monte. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Árboles habían por todo lugar, pero si hay algo que Dios quiere, es lo que cuesta para poder llegar a obtener la bendición, la guianza, la dirección de Dios. Usted y yo tenemos que subir al monte de Dios. Bíblicamente no ha habido un lugar en la cual las bendiciones de Dios provinieran de la parte baja. Si usted logra revisar la escritura, siempre Dios trabajó de un monte, siempre en la cima. Se dijo al pueblo de Israel, que le dijo a Moisés: sube ¿a dónde? Al monte. Cuando le mostró la tierra prometida, sube ¿a dónde? Al monte. Cuando le dio las tablas de la ley, le dijo: sube ¿a dónde? Al monte. Cuando Jesús vino a la tierra y dio las bienaventuranzas, ¿en dónde las dio? Arriba en el monte. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: ve al aposento bajo. Ve al aposento, ¿qué? En la punta del monte, porque si hay algo que Dios solicita, es que de arriba va a venir la providencia, es que de arriba, y usted debe de subir y yo debo de subir. De bajada es fácil, pero si usted sube, hermano, usted echa músculo espiritual, usted se fortalece y usted va y recibe, mi amado hermano, porque todo, dice, viene de Dios, de lo alto. Alzaré mis ojos ¿a dónde? ¿Y de dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde? Del Dios que hizo los cielos y la tierra.
Yo le quiero dejar este mensaje aquí. Podemos debatir, hermano, mucho más. Solo yo le quiero decir, ¿cómo están nuestros intereses? ¿Están propios solo para nosotros? O sea, ¿cómo le explico, hermano? Usted le ha pedido un carro a Dios. Ok, no está malo. Usted le ha pedido un carro, un bus. Pero usted pensó en algún momento que ese carro que le está pidiendo a Dios sirva para ir a evangelizar o no. Solo hagámonos un test. Usted le está pidiendo una casa a Dios bien buena, bien grande y todo, con piscina. Pero pensó usted tal vez en invitar a la hermana Ruthie ahí un día a tomarse un cafecito. O dice, no, es que Ruthie no me cae bien. Usted ha pensado que todas las cosas que usted tiene es porque Dios se las ha dado. Y si Dios se las ha dado es para que usted edifique el templo. Por tanto, hermano, todo lo que usted tenga, póngalo al servicio de Dios, porque así Dios hará prosperar tu camino, bendecirá tu casa, bendecirá a tus hijos, bendecirá tu alacena y todo. Pero si nuestros intereses estamos ocupados en nuestros asuntos, si nosotros solo necesitamos recursos para nosotros, si nosotros solo estamos ocupados, ¿qué le vamos a dar a Dios? ¿Qué le vamos a entregar a Dios? Usted, mi amado hermano, conoce mucha gente que usted le dice, vamos a la iglesia, sírvale a Cristo, aprenda a tocar una guitarra para que le sirva a Cristo. Y la mayoría de la respuesta es, uy, no, todavía no, tengo que estudiar, no he terminado la licenciatura, el bachillerato, y después que tengo el bachillerato, la licenciatura, después tengo que salir del país a hacer un doctorado, y después del doctorado voy a irme a especializar a España para un PH, y ahí sucesivamente. Y cuando ya la persona, mi amado hermano, tiene 70 años, ahí sí, cuando ya le está dando casi un paro cardíaco, dice, ahora sí, voy a irme a la iglesia a servirle a Dios. Y llega donde el pastor y dice, pastor, aquí vengo a servirle a Dios Todopoderoso. Y ya no puede ni caminar, no puede hacer nada. El tiempo de servirle a Dios es ahora. La juventud es ahora. ¿Ya para qué? Usted casi muerto. ¿Ya para qué vamos a venir viejos? ¿Para qué vamos a venir después, hermano, a servirle a Dios? Ya lo que usted le va a dar a Dios son sus últimos días. Casi ya más bien usted ya está al otro lado, es que no le han avisado. Pero ya para qué va a venir, pastor, ya no se puede. Si a usted lo mandan a evangelizar, usted no va a poder. Si usted lo mandan, ya usted no puede ver la escritura y es capaz que no la va a poder ver. Véala usted ahora, utilice sus ojos hoy que hay vida, utilice sus manos para bendecir hoy, utilice su boca para pregonar la palabra hoy, que es el tiempo. Edifique la casa de Dios, edifíquese en Cristo, edifique el templo de Dios, porque Dios derramará bendición si edificamos su casa, si edificamos lo que Él tiene. No esperemos ya estar viejos. Aprenda a tocar una guitarra hoy, sírvale a Dios. Usted tiene talento, usted tiene un llamado, Dios nos ha llamado. Mi amado hermano, si no prosperamos de acuerdo a la palabra, es porque descuidamos el templo de Dios. Lo postergamos para mañana, para mañana, para mañana, para mañana, para mañana. Usted llega y dice, el Espíritu Santo, levántese a orar. Y usted dice, no, porque estoy muy cansado. Y el Espíritu Santo le dice, levántese a orar, levántese. A la 1, y a la 1 el Señor lo despierta. No, Señor, a las 2, a las 3. Y cuando ya usted ve, ya son las 6, se tiene que ir para el trabajo. Entonces usted dice, no, en la tarde cuando vengo oro. Pero cuando ya usted viene en la tarde, viene cansado. Entonces cuando pone la cabeza ahí donde usted tiene su lugar de oración, se queda dormido. ¿En qué posición edifica usted el templo de Dios? ¿Cuánto estarán, hermanos, si Dios nos hiciera una radiografía, cómo saldría el templo de Dios en nosotros? ¿Y cómo quiere que Dios nos bendiga? ¿Cómo quiere usted poner las manos sobre un enfermo o sobre usted mismo, hermano? Y usted dice, Señor, deme fe. Pero usted al orar, y usted siente ese gran dolor, y Dios le dice, ponte la mano ahí en el estómago, póntela. Y ya cuando la mano va por aquí y casi ya la va a tocar aquí, usted dice, no, más fácil las pastillas que están allá. Vamos. ¿Qué tan destruido está el templo de Dios en nosotros?
¿Cuánta fe, hermano? Por algo decía Jesús, cuando yo venga a la tierra, hallaré fe en la tierra. Porque ya usted dice, no, es más fácil ir al banco y hipotecar la casa para salir de ese problema económico, porque está tan destruido el templo de Dios en nosotros que ya se nos olvida que fue Dios que dio la orden de edificarlo y que no faltaría nada para edificarlo. Y entonces solucionamos nuestras situaciones de acuerdo al razonamiento humano. Pero donde existe el razonamiento humano, la fe de Dios no puede manifestarse, porque la fe de Dios es la potencia de Dios manifestada sobre el razonamiento humano, donde lo lógico no es lógico, sino que es ilógico para el mundo, pero poder de Dios para el que cree en la salvación, para el que cree en la fe, para el que actúa en la fe. Si Dios proveyó para hacer todo desde el principio, Dios lo proveerá hoy para tu vida. Si Dios proveyó para edificar el primer templo, para edificar el segundo en Herodes, y está proveyendo ya para edificar este tercero que viene, también Dios dará para edificar esta casa de nosotros, y dará para edificar todo lo que haya que pagar, todo lo que haya que salir adelante y comprar este terreno, y sobrará si usted y yo nos ponemos a creerle a Dios primero. Dios edificará, dará lotes, dará casas, dará empresas, dará casas, pero si primero edificamos la casa de Dios. No nos preguntemos por qué no nos alcanza el salario. No nos preguntemos más por qué estoy en ruina, porque aquí lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Si no, arranquemos esta hoja y vayámonos, porque Jesús fue el primero en confirmar la palabra de Ageo. Cuando Jesús dijo, ¿de qué tienen necesidad? ¿Ustedes de qué se preocupan? ¿De comer? ¿De vestir? Si mi papá viste todos los pajarillos que no valen mucho y los alimenta, ¿qué no hará con ustedes? Mas buscad primeramente el reino de Dios, y yo os digo, señores, todo vendrá por añadidura. Todo vendrá por añadidura. Jesús lo confirma, la palabra de Ageo, cuando dice la prosperidad para el pueblo no puede venir de otro lado, sino es a través de la fe en el que lo ha promulgado. Porque la fe, las promesas, las promulgaciones, los pactos y las bendiciones es para el pueblo, es para nosotros, de acuerdo a esta palabra. Incline su cabeza ahí donde usted está, hermano.